Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy les traigo un tema súper importante, que es digestión y absorción de proteínas. ¿De dónde vamos a estudiar este tema? ¿De dónde les voy a ir leyendo? Para que sigan si quieren la lectura conmigo, desde la computadora, si es que tienen el libro. Del libro Boron, que se usa en la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina. Bueno, algunas imágenes de internet y también el libro de nutrición normal también de la Escuela de Nutrición. Y bueno, es un tema súper importante, primero para todos los que estudiamos medicina o estudiamos carreras afines o están relacionadas con la salud, y después también para los que les gusta, por ejemplo, la nutrición deportiva, entender absorción de estas proteínas que tanto importan para el tema de crecer y ganar masa muscular y etcétera, etcétera, ver realmente cómo es que se absorben, ¿sí? O falta un poco de información sobre el tema, hay mecanismos que son desconocidos, pero algo sabemos, y eso es lo que vamos a ver para tratar de entender un poco y poder tomar una decisión en cuanto a qué alimentos, fuentes de proteína querés comer. Bueno, vamos a arrancar, este es un esquemita general. Ahora vamos a arrancar, les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Para que vean un poco, obviamente, que la digestión ya va a empezar en la boca. Estamos, bueno, por acá tenemos, ven, tenemos el estómago, el estómago lo vemos acá, la digestión va a empezar en la boca, una digestión mecánica, en la cual, por ejemplo, se van a romper fibras de colágeno, de las proteínas y demás, después va a pasar al esófago, lo estoy diciendo de manera muy simple, ¿eh? Y de ahí va a pasar al estómago, donde se va a empezar el proceso de digestión química de las proteínas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son estas enzimas que van a actuar y qué va a pasar después cuando pasen estos productos de esta digestión al intestino y cómo se van a absorber. Entonces, vamos a arrancar leyendo un poquito, antes de leer del libro Boron, voy a leer del libro de nutrición normal de la facultad. Acá tenemos el Boron, que es de donde vamos a empezar a estudiar, que es lo último que se aconseja, digamos, el mejor libro que se está usando en fisio. Bueno, acá, vamos a empezar por acá. Pero primero vamos a ir a López y Suárez, el libro de nutrición normal, así vemos un resumen de la parte estomacal, que yo no lo quería hacer como muy extensa. Y acá está bueno porque es un buen resumen. Entonces, digestión y absorción de proteínas. En un plan de alimentación equilibrado, el 15%, hoy en día se habla de entre 20 y 25, depende del plan que hagas, eh, se habla del 15% de la energía, porque el 15% de la energía está cubierta por las proteínas de origen animal y vegetal que ingresan en forma diaria al tubo digestivo. Proteínas de la dieta aproximadamente entre 80 y 100 gramos. Proteínas endógenas, ¿sí? Que son por ejemplo las enzimas digestivas, 50 a 70 gramos, incluyendo la secreción de mucus y células epiteliales descamadas del intestino. Entonces, este aporte viene por estas dos fuentes, exógenas y endógenas. Las proteínas sufren primero una digestión químico-mecánica a través de los procedimientos de preparación y cocción de los alimentos, tema que podamos ver en otro video, ¿sí? Precipitación de proteínas, desnaturalización y demás. En la boca solo existe digestión de tipo mecánica por la ruptura de las estructuras de las fibras colagenasas de las carnes y de las membranas de las células de los vegetales, proteicas a través de la masticación. Masticamos, ya vamos rompiendo estructuras. Las partículas de los alimentos se mezclan con las secreciones salivales formando una masa semisólida, el bolo alimenticio, que pasa al estómago donde comienza la digestión química de las proteínas. En el estómago se produce la digestión de las proteínas a través de dos agentes contenidos en las secreciones gástricas. Importantísimo. La pepsina, secretada en forma inactiva como pepsinógeno por las células principales. Estas células, ¿sí?, van a fabricar un simógeno, es el pepsinógeno, es la enzima inactiva. Ahora vamos a ver qué va a hacer que este simógeno que esté inactivo se active para empezar a degradar proteínas. ¿Por qué está inactivo? ¿Por qué? Y porque ya la pared estructural del estómago está hecha de proteínas. Si tenemos algo que nos va a estar degradando proteínas, estamos al horno, es autocanibalismo, se rompe todo el estómago, se autodegrada. Bueno, entonces, esta pepsina está secretada por las células principales y por las mucosas del cuello, gástricas y por algunas células de las glándulas poliédricas y las de Brunner. Y después, otra secreción que tenemos es el ácido clorhídrico de las células parietales. Siempre pregunta de examen,
en cualquier carrera que estudies de ciencias de la salud. Entonces, ¿qué se secreta en el estómago? Las parietales, ácido clorhídrico, y si estudia fisio y más a fondo y bioquímica, es cómo se produce este ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, y el pepsinógeno. Ahora bien, el ácido clorhídrico cumple dos funciones. Primero, hidroliza fibras de colágeno y va a convertir al pepsinógeno en pepsina activa. Entonces, que se secrete ácido clorhídrico, ahí me va a estimular a la pepsina. Esta conversión mediada al principio, es mediada al principio por el ácido clorhídrico y luego va a continuar de manera autocatalítica. La pepsina es un grupo heterogéneo de 8 enzimas, tiene un pH óptimo de 1,6 a 3,2, ácido, y su acción termina cuando el contenido gástrico se mezcla con el jugo pancreático alcalino del duodeno y el yeyuno. Entonces ya en el duodeno el pH es superior y luego en el resto del intestino es un pH de 6,5. La pepsina es una endopeptidasa que libera péptidos que al ingresar al duodeno estimulan la secreción de colecistoquinina. En el intestino van a intervenir ciertas enzimas pancreáticas e intestinales. Bueno, acá creo que ya pasamos a intestino, sí. Por eso ahora voy a pasar a mostrarles una imagen. Bueno, vamos a compartir, espérenme un segundo. Bien, entonces acá tenemos, en el estómago, entra esta comida ya con un proceso digestivo, mecánico, perdón, que viene ya de las glándulas salivales y de la boca, y este estímulo que llega acá va a hacer que se secrete ácido clorhídrico, esto va a va a activar el pepsinógeno y lo va a convertir en pepsina, y ven esta molécula que tenemos acá, o sea, las proteínas, se van a ir convirtiendo, se van a empezar a hidrolizar por la pepsina en péptidos más chiquitos, que después va a ser los que va a poder absorber efectivamente el intestino. Entonces ya acá tenemos una pista o un dato, o sea, tenemos una proteína completa que se tuvo que hacer en pedacitos más chiquititos. Bueno, ahora vamos a empezar entonces a estudiarlo un poquito del boron, vamos a ir un poco más de a fondo con el tema de la digestión. Acá tenemos un resumen, que lo vamos a ver después. Acá tenemos todo, el borde del cepillo, qué es lo que pasa, pero vamos ahora a empezar a estudiar esto a fondo, del libro Boron. Así que, nada, si quieren pongan pausa, hagan su mate, un café o lo que sea, porque ahora viene la parte más dura, más complicada. La complicada, pero ya con más data. Bueno, entonces, vamos a leer digestión de proteínas del boron. Las proteínas requieren ser hidrolizadas a oligopéptidos o aminoácidos antes de ser absorbidas en el intestino delgado. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior esto de cómo estaban conformados los aminoácidos y que hablábamos de una proteína cuando tenía más de 50 aminoácidos en su cadena? Si tiene menos de eso, hablamos de oligopéptidos y de péptidos. Entonces, creo que lo tenemos por acá, vamos a verlo con propiedad, espérenme un segundito. A ver. Acá. Sí, tiene de 10 a 50 aminoácidos, hablamos de que es un polipéptido, y si tiene menos de 10 aminoácidos directamente, algún compuesto que tenga 3, 4 aminoácidos, decimos que es un oligopéptido. Entonces, oligo, menos de 10 a 50 polipéptidos, y ya si tienen más de 50 aminoácidos, perdón, hablamos de una proteína entera. Bueno, con la excepción de las cantidades antigénicas de las proteínas de la dieta que son absorbidas intactas, bueno, acá tenemos un dato importante. Los antígenos de las proteínas de la dieta son absorbidas de manera intacta. Las proteínas, ¿sí? Ay, espérenme un segundito que acá, a ver. Bueno. Las proteínas primero, ¿dónde está esto? Esperen, acá está. Las proteínas deben ser digeridas primero a sus oligopéptidos y aminoácidos constituyentes antes de ser captadas por el enterocito. Antes de seguir con esto, vamos a ver una foto como para, a mí me gusta como ver como para después verlo y visualizarlo y entrar en calor. Acá tenemos la luz del intestino, o sea, todo esto sería el tubo, el lumen intestinal. Este es el enterocito,
y por la célula del epitelio del intestino tiene que traspasarla y de ahí pasar a la sangre portal. Entonces todo esto es la luz, donde están las proteínas que van a ser digeridas para poder atravesar estos canales transmembrana, que bueno, acá lo vemos de quizás una manera, no vamos a hacer tanto hincapié en todo el mecanismo de todo lo que es los canales, los mecanismos de eléctricos que suceden, los tipos de transportadores, eso se ve más en, lo vamos a ver, yo acá lo que trato de hacer más general, pero los que estudian medicina, en general, bueno, yo también, eso lo tenemos que ver a fondo, pero no voy a hacer tanto hincapié en este video. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ser digeridos oligopéptidos y aminoácidos antes de ser captados por los enterocitos? La digestión o absorción tiene lugar a través de 4 vías principales. En primer lugar, varias enzimas luminales, es decir, las que están en el lumen, las proteasas del estómago. Y el páncreas pueden hidrolizar proteínas a péptidos y a continuación aminoácidos, que son absorbidos posteriormente. Dice figura 45.6, que es esta. ¿Ven? Yo no me voy a meter tan a fondo, pero sepan, cuando decimos que estudiar medicina es difícil, que es por algo. Los que estudian otras carreras, se ve todo esto más por arriba. Después tenemos a los influencers hablando sobre digestión y sobre las proteínas, cuando realmente esto no lo estudiaron a fondo. Esto es un quilombo, gente. O sea, bueno, todo esto son canales, tiene que ver con potenciales eléctricos, y demás cuestiones, ¿saben? Los nombres, las inducciones, las cosas que hay que estudiar. Pero bueno, entonces acá tenemos la luz, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer estas enzimas y cómo va a ir del borde del cepillo? Van a pasar, o sea, entre las células o a través de las células. Pueden pasar por acá o pueden pasar por acá. Bueno, entonces, en segundo lugar, las enzimas luminales pueden digerir proteínas en péptidos, pero las enzimas presentes del borde del cepillo digieren los péptidos en aminoácidos, que son absorbidos posteriormente. Y en tercer lugar, las enzimas luminales pueden digerir las proteínas en péptidos, que son captados por los enterocitos como oligopéptidos. Los procesos digestivos adicionales de los oligopéptidos por enzimas citosólicas producen aminoácidos intracelulares que son trasladados por transportadores a través de la membrana vasolateral hacia el torrente sanguíneo. En cuarto lugar, las enzimas luminales pueden digerir las proteínas de la dieta en oligopéptidos, que son captados por los enterocitos a través de procesos endocitóxicos, y los transportadores directamente al torrente sanguíneo. En conjunto, los procesos de digestión y absorción de las proteínas son muy eficientes. Menos del 4% del nitrógeno ingerido es excretado por las heces. O sea, hay un mecanismo muy desarrollado de digestión de proteínas. Entonces, tenemos que, en primer lugar, ¿sí? Enzimas del estómago y del páncreas las pueden hidrolizar en péptidos, luego en aminoácidos y que se los va a absorber. Después pueden ciertas enzimas también del borde del cepillo, digerirlas en aminoácidos, o sea, tanto en el estómago como en el ribete del cepillo. Después las enzimas luminales pueden captarlo también como otra manera, como oligopéptidos. Y bueno, y ven que hay distintas maneras. Y en cuarto lugar, pueden ser oligopéptidos, que luego se los chupan así como de manera entera, por endocitosis. Y no hace falta que los rompan en sus aminoácidos estructurales. Las proteínas que son digeridas y absorbidas en el intestino delgado proceden tanto de la dieta como de fuentes endógenas en los países desarrollados. En los países desarrollados la cantidad de proteínas de la dieta es de 70 a 100 gramos por día, y esta cantidad en realidad excede con mucho la cantidad necesaria mínima diaria y representa un 10 o un 15% de la ingesta de energía. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo de África, el contenido de proteínas de la dieta es de 50 gramos por día. Los estados deficitarios son raros, a no ser que la ingesta sea muy, muy reducida. Estas proteínas son codificadas por el ARN mensajero y se componen de 20 aminoácidos diferentes. 9 de estos son esenciales, esto lo vimos en el otro video, es decir, que no son sintetizados en cantidades adecuadas por el organismo y por lo tanto deben obtenerse de fuentes de proteínas animales o vegetales. Además, las células sintetizan otros aminoácidos mediante
Modificaciones posttraduccionales, el ácido alfa-carboxiglutámico, la hidroxilicina, la 4-hidroxiprolina y la 3-hidroxiprolina. La digestión de proteínas se ve influida por la composición de aminoácidos de la proteína, por la fuente de las proteínas y el procesamiento de los alimentos. Así, las proteínas ricas en prolina e hidroxiprolina son digeridas relativamente menos. El cocinado, el depósito, la deshidratación también disminuyen la compleción de la digestión. Por lo general, las proteínas derivadas de fuentes animales son digeridas más completamente que las de origen vegetal, dato no menor. Cuando hablamos de dietas que las proteínas se obtienen de los alimentos de fuente animal principalmente, y los que llevan más una dieta vegana o vegetariana, que no se van a digerir de la misma manera estas proteínas. Además, las proteínas obtenidas a través de la dieta, cantidades importantes, además de las proteínas obtenidas a través de la dieta, cantidades importantes de proteínas endógenas son segregadas en el tracto gastrointestinal y son protegidas por los procesos de digestión y absorción. Dichas fuentes endógenas representan menos del 50% de las totales que acceden al intestino delgado e incluyen enzimas, hormonas, inmunoglobulinas presentes en las secreciones salivales, gástricas, pancreáticas, biliares y yeyunales. Una segunda fuente importante de proteínas endógenas son las células epiteliales descamadas, ¿sí?, del intestino, así como proteínas plasmáticas segregadas por el intestino. Los recién nacidos pueden absorber cantidades importantes de proteínas intactas del calostro a través del proceso de endocitosis. El calostro es esta primera producción de leche, ¿sí?, la primera lactancia materna. Este mecanismo se encuentra regulado por el desarrollo y en el ser humano permanece activo únicamente hasta los 6 meses de edad. Entonces los lactantes pueden absorber proteínas enteras, gente. En los adultos las proteínas son digeridas casi exclusivamente a sus tetrapéptidos, tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos constituyentes antes de su absorción. Sin embargo, incluso los adultos absorben pequeñas cantidades de proteínas intactas. Estas proteínas absorbidas pueden ser importantes en la inducción a respuestas inmunes frente a las proteínas de la dieta. Esto es importante. Entonces, gente, ¿cómo absorbemos a las proteínas? Y podemos absorberlas también en tetrapéptidos, tripéptidos, dipéptidos, o sea, no solo aminoácidos de manera exclusiva, o sea, un aminoácido solo, sino capaz podemos absorber fragmentos de proteínas. Y como les dije recién, también se vio de que se pueden absorber proteínas enteras ante determinadas situaciones. Y dice, en la digestión luminal de proteínas participan proteasas y gástricas, bueno, esto ya lo vimos. Tanto las proteasas gástricas como las pancreáticas, a diferencia de las enzimas digestivas para los hidratos y los lípidos, son segregadas como proenzimas, que precisan ser convertidas acá un parate. O sea, tanto las células del ribete en cepillo van a producir enzimas para romper a estas proteínas o estos péptidos o oligopéptidos, pero sepan también que necesitamos de las secreciones pancreáticas y biliares que van a mandar enzimas al sistema intestinal, y eso nos va a ayudar a digerir las proteínas. O sea, necesitamos tanto de las secreciones pancreáticas, gástricas previamente, del duodeno y también de la bilis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, bilis ahora se me hizo matete si déjenme ver las secreciones pancreáticas. Sí, lo que me refería es, no, perdón. Bueno, no importa. Lo importante es que va a estar relacionado, lo que yo quería decirles es esto, que vamos a, en un punto, necesitar de las secreciones de la vesícula biliar para poder digerir también cosas en el intestino. Pero no importa, no vamos a hacer el lío con esto. ¿En dónde me quedé? Acá. Que se secretan como proenzimas para ser convertidas en su forma activa para que tenga lugar la hidrólisis de proteínas. Las células principales van a secretar pepsinógeno. Bueno, y en las páginas, antes donde se vio gástrico, que yo no lo voy a leer ahora, te explican cómo eso es dependiente de pH. La actividad máxima de la pepsina va a tener lugar en un pH entre 1,8 y 3,5 y se va a inactivar de manera irreversible cuando el pH ya sea mayor de 7,2. La pepsina es una endopeptidasa con especificidad primaria por enlaces peptídicos entre aminoácidos aromáticos y neutros de mayor tamaño. Aunque la pepsina digiere parcialmente
en el estómago el 10% a 15% de las proteínas de la dieta, la hidrólisis por la pepsina no es absolutamente necesaria. Los pacientes sometidos a una gastrectomía total o aquellos que sufren una anemia perniciosa, que no segregan ácido y por lo tanto su pH intragástrico es siempre mayor a 7, no presentan aumentada la expresión fecal de nitrógeno. Entonces esta primera parte no es fundamental. Hay 5 enzimas pancreáticas que participan en la digestión de proteínas y son segregadas como proteínas inactivas. El tripsinógeno es activado inicialmente por la enzima en borde en el cepillo, la enteroquinasa, obteniéndose la tripsina. Ahora lo vamos a ver bien. A ver, acá nos muestra las proteínas, déjenme ver qué sigue. Bueno, a ver. Vamos a ver primero a las enzimas, ¿sí? Nosotros vamos a tener al tripsinógeno, al quimotripsinógeno, a la proelastasa, a la procarboxipeptiasa y a la procarboxipeptiasa B. O sea, todas estas enzimas son enzimas que las va a segregar el páncreas. Como les decía, necesitamos que el páncreas vuelque su secreción enzimática para poder digerir a las proteínas. Bueno, tema aparte, gente que tiene, por ejemplo, fibrosis quística, tiene un problema en la secreción pancreática, no van a poder digerir las proteínas que coman con los alimentos. Eso ya tema para hablar capaz en otro momento. Entonces, estas enzimas digestivas pancreáticas, vamos a tener varias, ¿no? El páncreas segrega tanto enzimas que digieren proteínas como grasas como hidratos. Pero en este caso vamos a hablar de las proteínas. Y las va a secretar de manera como simógenos, inactivas. ¿Qué va a pasar cuando algo lo active? Se van a transformar en su forma activa. Vamos a tener por un lado, entonces, a la tripsina, ¿sí? Que es una endopeptidasa, que como resultado va a dar oligopéptidos. O sea, va a degradar a estas proteínas y va a formar oligopéptidos de entre 2 y 6 aminoácidos. El quimotripsinógeno, ¿sí? Se va a convertir en quimotripsina, y también la tripsina va a dar como resultado, la quimotripsina, a oligopéptidos de entre 2 y 6 aminoácidos. Después, lo que se llame endo o hepto o exo tiene que ver con desde dónde empieza a cortarse a la proteína, si desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. La proelastasa también va a dar como resultado de 2 a 6 aminoácidos, la elastasa, y después tenemos a las carboxipeptidasas, que son exo, y que van a terminar de recortar dando aminoácidos individuales. O sea, cada ladrillito, cada monómero, de manera intestinal. Esto puede ser una pregunta que capaz se haga. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces ya vimos recién algunas enzimas, y qué producto nos van a dar, oligopéptidos o aminoácidos. Acuérdense que la carboxipeptiasa nos va a dar directamente los aminoácidos libres. La secreción de enzimas proteolíticas como proenzimas, que son activadas posteriormente a la luz, evita la autodigestión, esto que les decía antes, ¿no? Las enzimas proteolíticas pancreáticas son exopeptidasas o endopeptidasas que actúan de manera integrada. Bueno, esto ya lo vimos, lo voy a pasar un poquitito. La cosa es que la acción coordinada de estas enzimas pancreáticas va a convertir el 70% del nitrógeno aminoluminal en oligopéptidos y el otro 30% en aminoácidos libres. Bueno, las peptidasas del borde del cepillo digieren completamente algunos oligopéptidos a aminoácidos, mientras que las peptidasas citosólicas digieren los oligopéptidos que penetran directamente en el enterocito. Bueno, a ver qué dice acá. Bueno, los péptidos de pequeño tamaño, presentes en la luz del intestino delgado tras la digestión dependiente de proteasas gástricas y pancreáticas, sufren una mayor hidrólisis por las peptidasas del borde del cepillo. Tanto en el borde del cepillo, y vamos a ver la figura 45.6, a ver si está más abajo. Bueno, no. Bueno, tanto en el borde del cepillo como en el citoplasma de las células epiteliales, las vellosidades se encuentran múltiples peptidasas. Esta distribución de peptidasas asociadas a las células contrasta con la de los oligosacáridos, que solo se encuentran en el borde del cepillo. Como cada peptidasa reconoce una sola variedad limitada de enlaces peptídicos, y como los oligopéptidos que deben ser digeridos contienen 24 aminoácidos diferentes, son necesarias grandes cantidades de peptidasas para asegurar la hidrólisis de los péptidos. Como expondremos más adelante, un transportador de la membrana apical de los enterocitos puede captar oligopéptidos pequeños, principalmente dipéptidos y tripéptidos.
Una vez en el interior de la célula, estos oligopéptidos pueden ser digeridos aún más por las peptidasas citoplasmáticas. Las peptidasas del borde del cepillo y citoplasmáticas poseen características muy diferentes. Bueno, dice, por ejemplo, las peptidasas del borde del cepillo poseen afinidad por los oligopéptidos relativamente bajos, o sea, de 3 a 8 aminoácidos, mientras que las peptidasas citoplasmáticas hidrolizan principalmente dipéptidos y tripéptidos. Como las enzimas del borde del cepillo y las citoplasmáticas a menudo poseen propiedades bioquímicas diferentes, resulta evidente que las peptidasas del borde del cepillo y las citoplasmáticas son moléculas distintas, reguladas independientemente. Al igual que las proteasas pancreáticas, cada una de las diferentes peptidasas del borde del cepillo es una endopeptidasa, exopeptidasa o dipeptidasa con afinidad por los enlaces peptídicos específicos. Las exopeptidasas pueden ser carboxipeptidasas que liberan aminoácidos C-terminales, aminopeptidasas que hidrolizan aminoácidos en el extremo aminoterminal, y las peptidasas citoplasmáticas que son relativamente menos numerosas. Bueno, voy a terminar con esto. Dice, absorción de proteínas, péptidos y aminoácidos. La absorción de proteínas intactas por endocitosis apical tiene lugar principalmente durante el periodo neonatal. Durante el periodo postnatal, las células epiteliales intestinales absorben proteínas mediante endocitosis, un proceso que proporciona un mecanismo para la transferencia de inmunidad pasiva de la madre al hijo. La ¡Ay, se me prendió la tele sola! Bueno, ahí está, estudio italiano. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Acá. La captación de proteínas intactas por las células epiteliales desaparece al 6º mes. La erupción de esta captación de proteínas denominada cierre está mediada por hormonas. Por ejemplo, la administración de corticoides durante el periodo postnatal induce el cierre y reduce el tiempo durante el cual el intestino puede absorber cantidades importantes de proteína intacta. El intestino adulto puede absorber cantidades limitadas de polipéptidos y proteínas intactas. Se desconoce la ruta celular de la absorción, así como también la relación entre el mecanismo de captación de las proteínas en los adultos y en los neonatos. Los enterocitos pueden captar mediante endocitosis una pequeña cantidad de proteína intacta, que en su mayoría es degradada en los lisosomas. A ver la figura 45.7, ¿dónde está? No, esta es 45.8. Vamos a ver lo que hacen los lisosomas, sí que van a degradar proteínas, 45.7, acá está. Entonces acá tenemos esto, dice absorción de proteínas completas. Tanto los enterocitos como las células M especializadas pueden captar proteínas intactas. Los enterocitos más abundantes pueden endocitar muchas más proteínas totales que las células M. Sin embargo, las proteasas lisosomales de los enterocitos degradan el 90% de estas proteínas endocitadas. O sea, las absorben de manera intacta, pero después se van a degradar. Las células M menos abundantes captan relativamente pocas proteínas intactas, pero cerca de la mitad abandonan intactas las células a través de la membrana vasolateral. En dicha localización, las células inmunocompetentes procesan el antígeno diana y posteriormente las transfieren a los linfocitos, iniciando la respuesta inmune. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos a la célula M. Entonces, endocitan a la proteína, no sé si acá se ve yo lo estoy marcando con el mouse, espero que se vea en la grabación. Entonces la proteína intacta irá a cumplir su función biológica porque pasa tal cual hacía la sangre, ¿estamos? Y lo mismo vemos en el enterocito, que en realidad la puede captar de manera intacta, y solo una parte va a pasar de manera intacta y la otra va a ser procesada por los lisosomas. Esto es muy importante, me parece, cuando se habla de capaz de las inmunoglobulinas que hay en la leche o en ciertos alimentos, que capaz existe o nos está demostrando esta bibliografía sumamente avalada, así, de que hay proteínas que pasan directamente a la sangre. Entonces esta proteína después pasará a alguna célula, después tenemos que ver cómo, porque capaz esa proteína tiene que entrar al núcleo de algún tejido, para dar una determinada, o al citoplasma, perdón, para dar una determinada señal. Entonces, bueno, esto es importante. ¿Dónde me quedé? Acá. Dice que, bueno, estamos acá, que la captación de proteína intacta también tiene lugar a través de una segunda ruta, más especializada en el intestino delgado, sobre las placas de Peyer. Las células M sustituyen a los enterocitos, las células M poseen pocas microvellosidades, bueno, están especializadas en la captación de proteínas. Su capacidad para degradar las proteínas en los lisosomas es limitada,
Bueno, allí las células inmunocompetentes procesan los antígenos diana y lo transfieren a los linfocitos para iniciar una respuesta inmune. Aunque la captación de proteínas en los adultos puede carecer de valor nutricional, dicha captación es muy importante para la inmunidad de las mucosas y probablemente se relacione con una o más enfermedades. Entonces, dice que puede carecer de valor nutricional, pero es muy importante para la inmunidad de las mucosas, ¿sí? Y probablemente se relacione con enfermedades. Entonces, bueno, este mecanismo es importante, ¿sí? Bueno, yo creo que este video lo voy a cortar acá, porque realmente es mucho, es largo, y vamos a seguir, vamos a ver si acá algún dato que sea importante. Sí me parece interesante hacer un pequeño resumen de justamente del libro de nutrición normal, ¿sí? Entonces, con esto lo vamos a cerrar, vimos ¿no? Acuérdense que en el intestino van a intervenir las absorciones del páncreas e intestinales, ¿sí? Acá sacamos el matete que hice yo de la secreción biliar. El tripsinógeno, ¿sí? Va a ser activado a tripsina, después la tripsina va también a activar a más enzimas y van a seguir degradando proteínas. Después tenemos a las enzimas proteolíticas, endopeptidasas, que son la pepsina, la tripsina, la climotripsina y la lactasa. Y de la digestión final de aminoácidos, la digestión final va a ser en 3 sitios. En la luz del intestino, y acá tenemos la activación de las enzimas pancreáticas. Venga, acá tenemos esto, vamos a pasarlo. En el borde del cepillo, que va a ser en el citoplasma de las células de la mucosa, que el resultado final de esa acción enzimática va a ser aminoácidos, tetra y polipéptidos, y también sabemos que pueden pasar proteínas intactas. ¿Y qué más? Y un tercer, no nos dice el número 3. Número 2, bueno, en el borde y en el citoplasma, ahí tenemos. Entonces, 3 lugares de digestión de aminoácidos. En la luz, ya se empiezan a digerir, en el borde del cepillo y en el citoplasma. Y después veremos cómo es el metabolismo, ¿sí? Hay muchas de estas cosas que son desconocidas, gente. Entonces nos seguimos haciendo preguntas y decimos, sí, pero ¿cómo es esto? ¿Y por qué me dicen que esto lo tengo que comer de esta manera? Si al fin y al cabo se va a transformar en un tetra en polipéptido. Pero bueno, hay cosas que se ven, que muestran los estudios, que si se consume la proteína, después genera la función y no fue lo mismo que en el que no lo consumieron. Entonces, evidentemente, como que no es todo lo mismo. Yo es algo que me pregunto día a día. Pero bueno, lo importante es que más o menos vayamos teniendo un panorama y podamos entenderlo un poquitito más. Voy a cortar la grabación acá. Vamos a ver esta imagen. Entonces, acá de la estructura de proteínas. Esto también es importante, por eso, para volver a repasar, acuérdense que estos eran todos los aminoácidos. Después adquiere una estructura secundaria, la proteína, una terciaria y una cuaternaria. Entonces, durante todo este sistema en el intestino, lo que vamos a ir haciendo es ir rompiendo hasta que obtengamos esto, cortado con tijeritas. Y capaz hay algo en una de esas que pasa así, blum, de manera entera. Y va a ir a dar la señal o a la célula diana que tenga que ir a actuar. ¿Estamos? Bueno, yo aclaro que puedo tener muchos errores o lo que sea, yo recién estoy en un segundo año, capaz alguien que está en quinto me dice, bueno, pero esto después es así o es así. Bueno, yo les estoy hablando desde la fisiología y de lo que nos están enseñando los libros. Estoy leyendo del boron, que es uno de los mejores libros, es el que se usa ahora y que nos recomienda la cátedra. Tenemos el Guyton, aunque la verdad en esto se queda con la información como de manera muy acotada. Así que bueno, espero que les haya servido, después seguiré con otro videíto, y bueno, cualquier aporte que quieran hacer será bienvenido. Desde ya, si les gustó el video, los invito a que se suscriban porque me ayuda y me sirve para seguir subiendo contenido. Les mando un beso enorme y espero que les haya servido el estudio compartido.